Buenos días. Bienvenido al canal de Tecnología Robótica. Gracias por favorecernos con tu presencia y tus visitas. En este momento, en este video, vamos a presentar cómo hacerle algunas modificaciones básicas e importantes a este pequeño mecanismo, a este pequeño carrito, del cual ya hemos hecho un video previamente. Puedes consultarlo para ver cómo lo elaboramos. Lo primero que yo ya he hecho, y te pido que hagas de favor, es cambia la posición de los tornillos para que ahora entren desde la parte de arriba donde están las pilas hacia abajo donde está el motor. Originalmente habíamos introducido los tornillos desde esta dirección hacia arriba, pero estorban los tornillos para otras aplicaciones que queremos implementar. Haz lo mismo con estos tornillos de la parte de atrás del carro. Otra que vamos a hacer es la siguiente. Si observas, tengo que conectar el conector para que avance el carrito y entonces para desconectarlo tengo que quitarlo. Lo que yo quiero hacer es de que este carrito tenga un interruptor. Le vamos a poner un pequeño interruptor. Y además vamos a agregarle aquí en el motor un pequeño capacitor entre las dos terminales. El motor tiene una acción de oposición a la corriente eléctrica, el capacitor una de oposición al cambio de voltaje, y entre los dos se compensa la operación del propio motor, y eso nos ayuda a ahorrar pila. Además, debido a que me fue imposible conseguir este tipo de conectores, le voy a poner otro tipo de conectores, de hecho cambiándole el cable completo para no tener que cortar este conector. Y bueno, procedamos. Los materiales que vamos a necesitar son obviamente nuestro carrito. Vamos a utilizar cable rojo y negro, calibre 22. Vamos a utilizar un interruptor. Vamos a utilizar un capacitor de 0.1 microfaradio. Y vamos a ocupar un conector con sus pines para poder cambiar el original. Voy a poner a un lado un momento estos materiales para mostrarte la herramienta que vamos a utilizar. Básicamente es nuestro cautín, un desarmador de cruz fino que sea suficientemente pequeño para poder entrar en los tornillos, que ajuste perfectamente para evitar que se dañen. En este caso voy a usar una pequeña punta, corresponde a un otro instrumento, más bien casero, para poder formar un puntito, una marca. Debería usarse un punzón, pero no dispongo de él. Vamos a usar una pinza de punta, una pinza de corte. Por si es necesario tenemos a la mano nuestro desarmador plano, y también vamos a ocupar un taladro lo más sencillo que puedas conseguir. Puede ser de este tipo manual o puede ser uno más grande, lo que sea factible a tu posibilidad, ¿no? Que tengas a la mano. He quitado las pilas, ahora voy a quitar el portapilas. Tengo que sujetar, ya sea con las pinzas o con mis dedos, la tuerca para que no esté yo aquí moviendo a lo loco, siempre en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Saco las tuercas, recuerda ese concepto, muchas veces no lo tenemos afianzado y empezamos a movernos en automático. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar estas terminales del motor para poder colocar el capacitor y el nuevo cable. Empiezo a retirar esta cubierta de Thermofit que pusieron al original, a la conexión original. Incluso no tengo que cortarlo, romperlo. Al desplazarlo así, solamente voy a quitar la soldadura. Bueno, en este caso se rompió, fue muy frágil. Bueno, puedo romper este trocito, pero conservo prácticamente todo el conector completo. Y ahora vamos a proceder a quitar la soldadura que ya tenía con el resto de alambre. Aplico mi cautín y en ese momento que ya está la soldadura, un pequeño golpe hace que la soldadura caiga al piso
o a la mesa en este caso, y entonces ya con eso quito sin más, sin necesidad de extractor, la soldadura de las terminales, y junto se va el resto de terminal que había ahí. Ahora vamos a colocar el capacitor, vamos a doblar la terminal lo más cerca del cuerpo del mismo. Usamos nuestras pinzas, aunque ahorita a la hora de meter voy a tener que doblar las terminales para que quede correctamente. Este capacitor se coloca siempre junto al motor, cerca del motor, en las terminales del propio motor, para que su funcionamiento sea adecuado. No es funcional si lo colocáramos, por ejemplo, en una tarjeta que está a 4 o 5 centímetros de distancia del motor. Bueno, ya tenemos aquí nuestro capacitor, va a quedar pegado hacia el motor en esta posición, ¿sí? No es necesario que quede perpendicular ni nada parecido, pero ahora vamos a colocar las terminales del cable que voy a poner allí para las conexiones. Estoy agregando aproximadamente 10 centímetros de cable calibre 22, al cual le voy a poner, desforrar más correctamente las terminales, los extremos, para poder conectarlo y soldarlo en su caso. Para desforrar, aprieto con mi pinza de corte, hago pequeñas presiones en el forro y jalo hasta que pueda quitar el forro sin haber dañado cada uno de estos alambres. Si dispones de una herramienta para cortar, para sacar el forro, mejor, adelante. Para colocar el cable siempre lo enrollamos en el sentido de las manecillas del reloj, en los dos extremos que se vaya a usar, para evitar que salgan las puntas y provoquen algún problema. Voy a proceder ahora a soldar. Una vez que ya he colocado mis terminales y mi capacitor, debo tener cuidado a la hora de usar el cautín, porque el plástico que tiene el motor es muy delicado y muy sensible al calor. Si se calienta demasiado la terminal, puedo provocar que se queme, se funda, e incluso se coloque en una posición incorrecta la terminal, que ya no pueda hacer actuar el motor y es muy difícil repararlos. Entonces procedo lo más rápido posible, caliento, cuento a las 6, 2, 3, 4, 5, 6, coloco mi soldadura lo más pronto posible y que se funda, y quito. Menos de 12 segundos para ayudar a que no se queme el plástico del motor. Aplico mi cautín, 2, 3, 4, 5, 6. Mi soldadura de 1 milímetro es la mejor para este tipo de trabajos. Y dejo que se funda y ya quedó. No necesito más tiempo para poder soldar, y corto las terminales del capacitor, que ya no las necesito. En mi caso lo que voy a hacer es colocar 2 trocitos de Thermofit. No lo había indicado en la parte inicial del video, pero bueno, puedes agregarlo. Thermofit es un material plástico que cuando lo calientas se comprime, se cierra. Entonces los voy a colocar alrededor de las terminales para que pueda apretar y aislar eléctricamente en caso de algún posible contacto.
He colocado el Thermofit y ahora procedo a aplicarle calor para que se comprima y apriete sobre el alambre y la conexión, en este caso del motor. Hay de varios anchos, debo comprar el que se ajuste al tipo de alambre o conexión que voy a aislar, y solamente aplicando calor se comprime. Lo aplico en todos los lados, en todo el cuerpo del Thermofit, del tubito de Thermofit, y con eso queda bien aislada la conexión.